Bienvenida y bienvenido a Cree en Ti. Mi nombre es Lovaro, mentora de Almas Valientes, y esto es Cree en Ti, un espacio donde no venimos a elevarnos para escapar de la vida, sino a comprenderla mejor para poder habitarla con más conciencia, con más honestidad y con menos autoengaño. Vamos a ver si esto es posible. Seguro que sí. Hoy quiero hablarte del 2026. Pues vamos a hacerlo con una mirada amplia y profunda, sin prisa, sin dramatismo. Y vamos a evitar también las promesas vacías, ya que este año no necesita adornos. Se siente. Y cuando algo se siente tan claro en el cuerpo, lo más honesto es ponerle palabras para entenderlo y no caminar a ciegas por él. 2026, siento decirlo, no es un año ligero. No, tampoco es un año oscuro. Es un año más bien denso. Y la densidad, aunque a veces incomode, es lo que permite que las cosas tomen forma. Durante mucho tiempo a nivel colectivo hemos vivido en un exceso de mente, un exceso de discurso, de análisis, de explicaciones interminables y también de espiritualidad que muchas veces se quedaba arriba, de una espiritualidad que se quedaba flotando, sin terminar de bajar a tierra, la vida real. Y este año marca un punto de inflexión muy claro. La conciencia ya no puede quedarse en lo mental ni en lo emocional. Necesita encarnarse, necesita tierra. Energéticamente hablando, 2026 pone el foco en la materia, en el cuerpo, en la estructura y en lo cotidiano. No en lo que decimos que somos, sino en cómo lo vivimos. No en lo que creemos, no en nuestras creencias, sino en cómo organizamos nuestro tiempo, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo ponemos límites y cómo sostenemos nuestra vida día a día. La espiritualidad deja de ser un concepto y pasa a ser una forma de estar en el mundo. Por eso este año se vive como exigencia para muchas personas, incluso aquellas que sentimos que hemos hecho un trabajo personal. Aparece una sensación colectiva y también individual de cansancio distinto, como más profundo, como más silencioso. No es el cansancio de hacer demasiadas cosas, sino el cansancio de sostener lo que ya no es coherente. De vivir de una forma que por dentro ya no encaja, aunque por fuera pues parezca correcta o habitual. A nivel espiritual, 2026 nos devuelve a una verdad muy sencilla y a la vez muy incómoda. No hay despertar sin responsabilidad. Ya quisiéramos. No hay expansión sin estructura. No hay conciencia real si no se refleja en cómo vives, en cómo eliges y en cómo te relacionas con la realidad material. La conciencia deja de medirse por lo que entiendes y empieza a medirse por lo que encarnas. A nivel global, esto se percibe con bastante claridad. No hace falta hablar de energía para verlo, para sentirlo. Sistemas que crujen, estructuras que se sostienen por inercia, modelos que ya no corresponden a las necesidades reales de las personas, discursos que suenan bien en algunas ocasiones, aunque no resuelven, autoridades que pierden legitimidad, si alguna vez la tuvieron, porque ya no representan con coherencia. No estamos ante un caos sin sentido, estamos ante un ajuste profundo. Energéticamente, cuando algo no es funcional, la vida lo mueve. Cuando algo no es coherente, pesa. Y cuando pesa demasiado, pues acaba cayendo. Y no es un castigo, es una corrección natural del sistema. Esto mismo ocurre en la vida individual, aunque a veces en la vida individual cuesta un poquito más verlo. La Tierra, nuestro planeta Tierra, ocupa un lugar central en este momento evolutivo. Y no como símbolo bonito, sino como cuerpo vivo que marca límites. Y los marca bastante bien. Ritmos naturales alterados, recursos tensionados, cansancio colectivo, sensación de urgencia.
Todo apunta a lo mismo. No se puede vivir desconectados de la materia sin consecuencias. Y esta verdad, llevada a lo personal, se traduce en una invitación muy clara a volver al cuerpo. El cuerpo se convierte en el gran traductor de la energía del año. Si el cuerpo se cansa, habla. Si el cuerpo se tensa, avisa. Y si se bloquea, señala. En 2026 el cuerpo deja de ser algo que se ignora o que se fuerza y pasa a ser un lugar de escucha imprescindible. Ignorarlo ya no va a funcionar. Por eso muchas personas sienten este año como una necesidad casi urgente de ordenar su vida. De ordenar horarios, ordenar prioridades, ordenar vínculos, ordenar la relación con el trabajo, con el tiempo, incluso con la exigencia. Aparece un impulso natural de simplificar, de reducir el ruido, de quedarse con menos cosas, aunque más verdaderas. Y esto no es retroceso, es integración. Durante años se nos ha animado a entenderlo todo, a analizarlo todo, a trabajarlo todo. 2026 no va tanto de entender como de vivir. No va tanto de procesos infinitos como de decisiones concretas. Es un año poco amigo de la teoría y muy amigo de la coherencia y de la acción. Lo espiritual deja de medirse por lo elevado y empieza a medirse por lo honesto. A nivel individual, este año no pregunta cómo te sientes, pregunta cómo vives y pregunta también desde dónde eliges. Pregunta qué estás sosteniendo por miedo, por costumbre o por lealtad a una identidad que ya no te representa. Y estas preguntas, aunque no siempre sean cómodas, son profundamente liberadoras. Hay personas que en 2026 sienten que ya no pueden con todo. Y no porque no sean fuertes, sino porque ya no quieren seguir sosteniendo desde el sacrificio, o ya no queremos seguir sosteniendo desde el sacrificio. Se cae un poco esa identidad del yo puedo con todo, del yo aguanto, del yo me adapto. Energéticamente, este año también trae una integración muy importante entre lo femenino y lo masculino, internamente hablando. Se acaba el extremo de la exigencia constante, del hacer sin parar, de la dureza. Y también se acaba el extremo de la pasividad, de la espera eterna, del aguantarlo todo en nombre de la conciencia. 2026 no sostiene extremos, sostiene madurez. Pide acción con sensibilidad. Pide límites con presencia. Pide decisiones sin violencia interna. Hay cansancios que no se curan descansando, sino eligiendo distinto. Hay agotamientos que no tienen que ver con falta de energía, sino con falta de coherencia. Y este año nos lo va a mostrar sin rodeo. 2026 no acompaña bien el ya veré, el cuando tenga tiempo, el todavía no es mi momento. Y no porque haya prisa, sino porque hay una llamada clara a asumir la propia autoridad, a dejar de delegar la vida, a dejar de vivir en piloto automático. Lo que empieza a revelarse con más claridad en este año no es solo un ajuste externo o una reorganización de la vida práctica. Hay algo más profundo. Hay algo más profundo moviéndose por debajo. Algo que tiene que ver con el sentido espiritual de este momento colectivo. Y para entenderlo conviene cambiar un poco la mirada. Salir de la idea de qué me va a pasar y entrar en la pregunta de qué nos está pidiendo la conciencia ahora. Durante mucho tiempo, la espiritualidad colectiva ha estado muy orientada a subir, a trascender, a ir más allá del cuerpo, del dolor y de lo humano. Y eso tuvo su sentido, tuvo su función. Ayudó a muchas personas a salir del miedo, a salir de la culpa, del peso excesivo. Sin embargo, como todo proceso evolutivo, llega un momento en que lo que antes liberaba empieza a desconectar. Y ahí es donde estamos.
2026 marca con bastante claridad un cambio de eje. Ya no se trata de elevarse, sino de encarnarse. No se trata de escapar de lo humano, sino de habitarlo con conciencia. No se trata de buscar experiencias espirituales intensas, sino de vivir de una forma más coherente, más presente y más verdadera en lo cotidiano. La espiritualidad deja de ser algo que se busca y pasa a ser algo que se practica, incluso cuando no tiene nombre. Energéticamente esto se siente como un descenso. Y sé que la palabra puede sonar rara, porque estamos acostumbrados a pensar que lo espiritual siempre va hacia arriba. Pero aquí el movimiento es otro. Es un descenso consciente al cuerpo, a la tierra, a la vida real. Un descenso no es una caída, es madurez. Por eso muchas personas sienten en 2026 una necesidad profunda de volver a lo simple. No por falta de ambición, sino por exceso de ruido. Estamos ya un poco cansados de tanto ruido. Se empieza a cuestionar el ritmo, la forma de trabajar, la manera de relacionarse, incluso la forma de entender el éxito o la realización personal. Lo que antes parecía importante pierde peso y lo que antes se dejaba para después empieza a pedir ya su espacio. A nivel energético hay una llamada muy clara a recuperar el centro. Y el centro no está ni en la cabeza ni en la emoción desbordada. Está en el cuerpo habitado, en el corazón presente, en una mente al servicio de la vida y no al revés. Este año no acompaña bien la dispersión ni la fragmentación interna. Todo lo que está dividido dentro tiende a tensarse. Todo lo que empieza a integrarse se calma. También se activa con fuerza una revisión profunda del vínculo con la autoridad. Y no solo con la autoridad externa, sino con la propia. Muchas personas se dan cuenta de que han vivido siguiendo mandatos que ya no sienten propios. Expectativas heredadas. Formas de estar que aprendieron para sobrevivir, no para vivir. 2026 pone luz ahí, no para juzgar, sino para invitar a elegir de nuevo. Y elegir en este año no es un acto dramático, es un acto cotidiano. Elegir cómo empiezas el día, elegir qué conversaciones sostienes y cuáles no. Elegir a qué le dices sí y a qué le dices que no. Elegir desde dónde cuidas tu cuerpo y tu energía. Son elecciones que pueden parecer pequeñas, casi invisibles, aunque son profundamente transformadoras. Y a nivel colectivo también se percibe un cansancio con las narrativas de lucha constante, de confrontación permanente, de tener que demostrar algo todo el tiempo. Empieza a abrirse paso una forma distinta de fuerza, un poco más silenciosa, más estable, menos reactiva. Una fuerza que no empuja, que sostiene, que no necesita imponerse, pues ya sabe quién es. Esta energía no grita, no se impone, no busca convencer, simplemente está. Y cuando está, ordena. Ordena por presencia, no por control. Ordena por coherencia, no por exigencia. Es una energía profundamente femenina en su raíz, pero no en el sentido de lo blando o lo pasivo, sino en el sentido de lo encarnado, de lo cíclico, lo que sabe esperar sin desconectarse. Al mismo tiempo, en paralelo, el masculino interno también se recoloca. Deja de ser fuerza bruta y exigencia constante y empieza a convertirse en dirección clara, en estructura amorosa, en capacidad de sostener sin violencia. 2026 no enfrenta estas energías, la femenina y la masculina, sino que las integra. Y esta integración es una de las grandes claves espirituales de este año. Por esto, este no es un año para correr más rápido, sino para caminar con más presencia.
No es un año para acumular herramientas, sino para usar las que ya tienes, que has tenido ahí guardadita en el cajón. No es un año para buscar fuera lo que falta, sino para dejar de traicionarte en lo pequeño. Porque cuando dejas de hacerlo, algo se ordena casi como que solo. Espiritualmente 2026 nos invita a recordar algo muy antiguo, que la conciencia no se demuestra en lo que dices, sino en cómo vives, en cómo tratas tu cuerpo, en cómo respetas tus límites, en cómo te relacionas con la tierra, con el tiempo y con los demás. La espiritualidad vuelve a ser algo íntimo, silencioso, cotidiano, menos exhibición y más verdad. Y en medio de este movimiento, muchas personas empiezan a sentir una resonancia especial con una forma de espiritualidad que no divide, que no juzga, que no exige sacrificio, sino que acompaña. Una espiritualidad que no pide que te eleves por encima de nada, sino que te quedes en tu cuerpo, que te quedes en tu verdad, en tu vida. Hay quien lo vive o vemos quien lo vivimos como una llamada al equilibrio. Otras personas lo viven como una necesidad de reconciliarse con su sensibilidad. Y otras simplemente como una sensación de ya no puedo seguir viviendo desde la dureza. Y no hace falta entenderlo todo. Se reconoce porque trae calma, aunque también traiga, que eso algunas veces es lo que más nos preocupa, decisiones. Llega el momento de tomar decisiones. Quizás por eso en este momento vital empieza a resonar con más fuerza una frecuencia que no es nueva, aunque sí olvidada, o un poco olvidada. Una frecuencia que habla de amor encarnado, de presencia, de cuidado, de verdad sostenida sin violencia. Una frecuencia que no separa lo espiritual de lo humano, ni el cuerpo del alma, ni la conciencia de la vida. A mí me gusta pensar que 2026 no viene a traernos algo completamente nuevo, sino a recordarnos algo esencial, algo que ya estaba, pero que habíamos cubierto con demasiadas capas de exigencias, de ruido y de prisa. Y cuando eso se recuerda, la vida empieza a ordenarse desde dentro. Quizás ese recuerdo tenga que ver con una forma distinta de estar en el mundo, más amorosa, más consciente, más arraigada. Quizás tenga que ver con una energía que muchas reconocen sin haberla estudiado nunca, porque se siente en el cuerpo cuando una deja de esforzarse y empieza a habitarse. Y cuando digo una, también me refiero a uno. No es casual que en este tiempo empiecen a tomar forma relatos, palabras y propuestas que apuntan justo ahí, a una espiritualidad madura, encarnada, profundamente humana, a una frecuencia que no viene a salvar, sino a acompañar, a recordar que el amor no es sacrificio ni dureza, sino presencia. Y quizás por eso, mientras 2026 avanza y todo se recoloca, algo dentro empieza a latir distinto, más despacio, más profundo, como más verdadero, como si la vida por fin te pidiera que te quedes. Hay quien a esa frecuencia la llama de muchas maneras. Yo la he reconocido tan claramente que incluso ha tomado forma de libro y se llama la frecuencia Magdalena. No como una idea, sino como una vivencia, como un recuerdo encarnado de que otra forma de conciencia es posible, sobre todo cuando dejas de huir de ti. Más adelante haré un podcast sobre esta frecuencia Magdalena que ya toma forma y que mostraré en breve. Hasta entonces, gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto y por caminar este 2026 con más presencia que prisa, con más cuerpo que ruido y con más verdad que miedo. Y recuerda, incluso cuando todo se mueve y nada parece claro, cree en ti.
Feliz vida.